Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Ardel Espinosa Santiago. El número de lista soy el 12 del grupo 411 y yo le explicaré todo acerca del efecto Doppler, que ese fue el tema que más me atrajo y más me gustó explicarle. Entonces, el efecto Doppler es recibir una frecuencia hecha por un emisor y el que la va a tener, el que va a recibir esa frecuencia va a ser el receptor. Entonces es como una frecuencia, el emisor está en movimiento haciendo esa frecuencia. Entonces digamos que es una persona, la voy a poner ejemplo, la persona es el receptor y el emisor es un carro, una moto o un avión, algo que esté en movimiento, un tren, etcétera, etcétera, que haga una frecuencia en el cual tú la puedes recibir, yo la persona. Entonces, tú estás parado en un punto en el cual el emisor, que es el carro, está haciendo un ruido, la frecuencia. Entonces, mientras el carro, que es el emisor, está en movimiento, tú vas a escuchar la frecuencia aguda y después se escuchará grave, aguda y grave. Entonces, mientras tú estás parado en algún lugar y el emisor, que es el coche, como los de Fórmula 1, mientras el coche venga, se va a escuchar y ese se podría decir que es el efecto Doppler, que un emisor, lo que sea que haga ruido, haga una frecuencia, tú la recibas, sí, o sea, la recibirás, pero ¿cómo le explico? Con diferente tonalidad o aguda o grave. Eso es a lo que me quiero referir con el ejemplo Doppler. Y este efecto se puede ver en cualquier lugar, en un carro, una moto, un tren, un avión, como lo expliqué minutos atrás. También se puede calcular la frecuencia con la que es emitida. La frecuencia que es emitida, que ya eso dependerá de la velocidad del carro, y la frecuencia. Y ¿qué más le puedo decir acerca de este efecto Doppler? Pues es que ya le expliqué todo eso en unas breves palabras, porque no es tan difícil. Entender este efecto, ya que nada más es una frecuencia en movimiento que primero la escucharás aguda y luego grave. Y pues eso es todo, maestra. Eso es todo. Es como la aguda es y así es como si fuera un carro en movimiento y lo escuchas y lo puedes escuchar en muchas partes. De hecho, como y así es. Se puede calcular qué es la frecuencia. Pero la verdad es muy interesante este tema, ya que
ah, que cuando algo está en movimiento puede sonar diferente, puede cambiar su frecuencia de cómo se va a escuchar el sonido. Eso es lo interesante, que por la distancia o la velocidad en la que vayas, el sonido se va, la frecuencia se va a transformar en una de aguda a grave o grave a aguda. Y eso es todo, maestra. Eso es todo el ejemplo de Doppler. Espero que le haya gustado. Cuídese y vaya a su examen. Gracias, maestra. Nos vemos.